Todos en esta ocasión vamos a hablar de los latches. En la imagen de la izquierda vemos el símbolo esquemático del latch y vemos que tiene dos entradas, una con la letra S que se denomina como set, otra entrada con la letra R que se denomina reset, y al mismo tiempo vemos que tiene dos salidas Q y Q negada, que son complementarios. Por ejemplo, si Q vale 1, Q negada vale 0, y si Q vale 0, Q negada vale 1. Del lado derecho vemos una imagen donde podemos observar cómo este mismo latch está construido internamente. Vemos las mismas entradas y salidas. Observamos también que hay dos compuertas NOR. En un momento vamos a ver cómo funciona este componente. La definición de latch es que es un dispositivo de almacenamiento temporal de dos estados y por esa razón se le conoce como estable. Los dos estados representan dos comportamientos diferentes que muestra el latch a la salida. ¿Cuáles son? Cuando Q vale 1 y Q negada vale 0, o cuando Q vale 0 y Q negada vale 1. ¿De qué dependen estas dos condiciones, estas dos características o estos dos estados? De una combinación específica de las entradas. Vamos a mostrar el funcionamiento del latch set reset, que también se conoce como latch SR. En el lado de la izquierda vemos el latch SR con entradas activas a nivel alto, que es el que hemos mostrado anteriormente. En el lado derecho aparece el latch SR, pero ahora las entradas activas son a nivel bajo, y de hecho en este caso es la que vamos a analizar. En la imagen de la izquierda nuevamente tenemos para el latch SR con entradas activas a nivel bajo, y de inicio es importante que recordemos la tabla de verdad de compuertas NAND, que como vemos son el sustento de este componente. También recordemos los teoremas de Morgan, y por lo tanto sabemos que una compuerta NAND se puede representar de manera equivalente como una compuerta negativa OR. Del lado derecho, que tenemos la tabla de verdad para dos variables, tenemos que las cuatro combinaciones, porque las cuatro combinaciones únicamente la salida va a ser 0, es decir, va a estar a nivel bajo. Cuando ambas entradas estén a nivel alto, o la otra que sí, al menos una de las entradas esté en 0, como lo podemos ver aquí. Acá al menos una de las entradas están en 0. Acá al menos una de las entradas está en 0, y acá también al menos una de las entradas está en 0. La frase nos dice que la salida también va en alto y se ve con estos tres. Uno que ya sabemos que esto puede ser tanto como la compuerta NAND como para la compuerta negativa OR, con estas de que son equivalentes. Sobre el comportamiento interno que tiene el latch. En la parte superior tenemos la tabla de verdad para cada compuerta que va a aparecer en este circuito. También vemos la salida que tendremos asumiendo que estamos trabajando con compuertas negativas OR. De hecho, vamos a quitar este cuadro azul. Tenemos a G1 en la parte de arriba y a G2 en la parte de abajo. Entonces vemos el lado derecho, también dos tablas de verdad. Para G1 en la parte superior y en la parte inferior del color amarillo, vemos la tabla de verdadera de G2. Entonces comenzamos con G1. Asumiendo dos cosas. Primero, que una de sus entradas, que es la que tenemos descrita como S, que está en nivel alto, nos aparece acá el 1, pero también su salida de Q va a estar en el nivel alto. Asimismo, para G2 vamos a asumir que su entrada R está a nivel alto, y por eso hemos puesto este valor acá. ¿Qué pasa cuando Q está a nivel alto? Pues como vemos, retroalimenta G2 en la otra de sus entradas. Este nivel alto, o S1, que de hecho vamos a poner acá abajo con S1 que tenemos en R, y como ya hemos dicho en el análisis de la tabla de verdad, si tenemos unos en la entrada, la salida de dicha compuerta va a ser 0. Por lo tanto, en Q negada, que es la salida que tenemos acá abajo, vamos a tener 0, siendo Q negada ese valor a retroalimentar. Ahora, en la parte superior a G1 con 0, también dijimos que en la lámina anterior que con al menos que aparezca un 0 en una de las entradas de una compuerta, en este caso negativa OR, automáticamente la salida va a estar en alto. Ya que nos importa tanto saber cuánto vale S, entonces este 0 que tenemos en la entrada automáticamente hace a Q1, que es lo que habíamos asumido inicialmente. Y como podemos ver en la tabla de arriba, ese 1 nuevamente retroalimenta una de las entradas G2, y con el 1 que tenemos en R, pues nuevamente a la salida tenemos el nivel debajo de Q negada, que vuelve a retroalimentar una de las entradas de G1 y que vuelve a darnos ese nivel alto de la salida. Este proceso se repite continuamente hasta que cambiamos los valores de S. Podemos resumir que cuando Q esté en 1, Q negada va a estar en 0,
y a esta condición o esta característica se le va a llamar el estado set. Aquí vemos el enunciado en la parte superior donde dice que si Q esta salida está en 1, o de otra manera se puede decir como el nivel alto, el H se va a encontrar en estado de set. ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues si conectamos a cada salida en Q y en Q negada a dos LEDs, este estado pues nos permitiría tener al que está conectado en Q encendido y el que está en Q negado apagado. La pregunta que viene ahora es ¿de qué manera se cambia en este lado del H? Vamos a pensar que en la entrada S que tenía un nivel de 1 le vamos a poner un 0 a la entrada, recordando que Q está en alto, Q negada está en bajo y que R también estaba en alto en 1. Y entonces vamos a la tabla de verdad, ponemos que S en la entrada tiene ese nivel bajo. La retroalimentación que viene de G2, que es la que tenemos aquí, que es la salida Q negada, ya sabemos que está en bajo, pues entonces tenemos acá también S0. Bueno, pues con S0 ya hemos dicho que al menos en una de las entradas la salida de G1 va a estar en nivel alto, o sea que Q va a estar en ese valor. Esa Q retroalimentada a la entrada de G2, pero también sabemos que en R estaba en niveles altos, o sea en 1. Y S1, con S1 nos manda a Q negada, que nuevamente a 0. Ese 0 retroalimenta acá y con el 0 que tenemos en S nuevamente nos vuelve a dar 1. Y como tenemos en Q tenemos 1 y en Q negada tenemos 0, el haber cambiado la entrada a S a nivel bajo o a 0 no nos modificó el estado del H, porque siguen apareciendo dichos valores de 1 y de 0 a la salida. Bueno, pues ya vimos el haber cambiado a la entrada S a nivel bajo no modificó el estado del H, porque Q sigue en nivel alto y que negada sigue en bajo. Así que regresamos, vamos a asumir nuevamente que S vale 1, Q vale 1, estamos en el estado de set y por tanto Q negada vale 0, pero ahora a la entrada R de la compuerta G2 que tenía un nivel alto le vamos a asociar un nivel bajo o un 0. Este nivel 0 en R, como ya hemos dicho, automáticamente le va a dar a G2 el nivel alto, porque resumimos que cuando al menos una de las entradas tenga un 0, la salida va a estar en alto, de tal manera que este 1 retroalimenta a la compuerta G1 y que como en S también tenemos un nivel 1, la salida de G1, 1 con 1 va a salir 0, es decir, ya nos cambió el valor de Q. S0 retroalimenta una de las entradas G2 y automáticamente el nivel que tenemos en la salida va a ser el nivel alto. Independientemente del valor de R, ese nivel alto retroalimenta la otra entrada de G1 con el nivel alto que tiene S, pues nuevamente nos puede dar un nivel bajo. Entonces, ahora vemos que en Q tenemos 0 y en Q negada tenemos 1. A esto se le conoce como el estado de reset y de hecho viene acá en el enunciado. Si es igual a 0, el H se encuentra en estado de reserva. De hecho, incluso se podría cambiar a R en nivel alto y vamos a ver que funciona. Tenemos aquí a Q negada, la tenemos en 1. Tenemos 1 en la entrada de G1 con el 1 en S, nos daría 0 a la salida. Ese 0 alimentamos esa terminal de G2 y como dijimos ahora a R le ponemos nivel alto. Pues no importa porque con este 0 será suficiente para que la salida de G2, o sea Q negada, valga 1. Esto es una retroalimentación nuevamente con este 1 a S0. Se retroalimenta y la salida de G2 vale 1. Entonces, la tabla de verdad vamos a llenar con los datos que hemos analizado. Tenemos que en esta entrada estará a un nivel alto. La retroalimentación de G2 es la que tenemos en Q negada, ya que dijimos que también está en el nivel alto y por lo tanto en Q vamos a tener un nivel bajo. Vamos a G2. Dijimos que R le cambiamos el valor de 0 y la retroalimentación que tenemos aquí en esta entrada de G2 que viene de Q, que sabemos que está en bajo. Con esos 0, 0 automáticamente a la salida tenemos 1, que es el estado de 0, pero también dijimos que con esa retroalimentación estando en 0 y aunque la cambiáramos al valor a R a 1 y ya también dijimos que la salida va a estar en 1. Como hemos analizado, siempre los valores de Q y Q negada son complementarios en el estado set.
es 1 en el estado reset, que es 0, y en negada, que es 1. Y ahora, como vemos en ambas tablas de verdad, G1 y G2 nos falta una combinación. Bueno, esa se considera cuando tanto S es una de las entradas de G1 como R, que es una de las entradas de G2, tienen niveles bajos. Se pone entonces en la tabla de G1 una de la parte de arriba, que es 0 para S en el G1, y también 1 en 0 en la entrada R, pues obviamente entrada de G2. Nos podemos dar cuenta que si tenemos 0 en S, automáticamente vamos a mandar a G1 a un nivel alto, y si tenemos R, tenemos un nivel 0, también automáticamente vamos a mandar a G negada en un nivel alto. Esta condición, y entiende como una condición no válida porque el estado del latch siempre debe mantener esa condición de complementariedad entre ambas salidas, en ese caso en Q y en Q negada. Entonces en la retroalimentación S vamos a tener, por ejemplo, en la tabla superior derecha de G1, en una entrada o una salida automáticamente va a ser 1, y en la otra entrada G2, esa es la retroalimentación que viene de G1 a la tabla amarilla, pues tendremos la salida en un nivel alto. Para terminar el análisis del latch, vamos a mostrar un ejemplo que dice: si se aplican dos formas de onda, se refiere a estas señales de S y R, a las entradas activas a nivel bajo del latch. Recuerden que este latch que tenemos en esta imagen tiene entradas activas a nivel bajo, y esto lo podemos ver como estos inversores que tenemos en las entradas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice el enunciado: determinar el estado de la salida Q, solamente nos pide eso, y tenemos que recordar que Q negada sería el valor complementario que tiene, y de inicio hay que suponer que esta Q se encuentra a nivel bajo. Vamos a analizar solamente una parte de la señal, pero bueno, esto nos va a permitir interpretar el funcionamiento del latch. De inicio vemos la salida que está dibujada acá porque es un ejemplo. Entonces dice que comenzamos con Q en el nivel bajo. En el momento que S, que está en la línea punteada, que es donde vamos a analizar R, está en nivel alto en 1, y ese es el nivel alto cuando S pasa a un nivel bajo. Recordemos, están 1 a 1 inicialmente, y nos dicen que cuando S pasa a nivel 0, ya sabemos que por la tabla de verdad automáticamente la salida, en este caso va a poner el nivel alto, que es Q. Por esa razón, en esta parte la señal Q cambia a un nivel alto. Ese nivel 1 pues se retroalimenta acá en G2, o retroalimenta G2 con el valor que tiene R, que es 1. Esto nos queda: Q negada vale 0, y ese 0 alimenta a la entrada de G1, pues ya sabemos que con un 0 es suficiente para que la salida de la compuerta G1 sea 1. Por lo tanto, que vale 1, y latch se encuentra en el estado de sets. Pero observen que después de ciertos niveles S se va a cambiar a un nivel alto, R sigue en el nivel alto. ¿Qué va a pasar cuando S cambia a nivel alto? Pues bueno, Q está en 1, ese Q retroalimenta la compuerta G2, y con R, que también está en alto, automáticamente Q negada está en 0. Ese 0 retroalimenta G1, y aunque este cambio a nivel alto del hecho de tener ese 0 de la entrada G1 va a provocar que Q se siga manteniendo en 1. Por tal razón podemos ver que aunque S cambió a nivel alto y R manteniéndose en ese nivel alto, la salida Q se mantiene en ese nivel alto también. El cambio viene, como pueden observar, en la línea punteada. Cuando R cambia a nivel bajo con esta condición, R está en 0, y automáticamente, independientemente del valor que tengamos en la otra entrada de la retroalimentación, nos va a mandar a la compuerta G2 a nivel alto. El valor que va a tomar Q negada de ese nivel alto retroalimenta G1, y con el nivel alto que tiene S, que es lo que podemos ver acá en esta línea, pues automáticamente nos manda a un nivel bajo, que es lo que podemos observar en toda esta sección. Pero llega el momento en que R se recupera y vuelve a nivel alto. O sea que ese valor de 1, recordemos que Q negada está en 1, entonces retroalimenta la compuerta G1, y S se mantiene en 1. Este 1 se mantiene con este 1, manda la salida de G1 a 0 en el estado reset. Ese 0 retroalimenta una de las entradas de G2, y aunque R ya cambió a nivel alto nuevamente, con solo tener 0 en alguna de las entradas, manda directamente a la salida de la compuerta G2 a un nivel alto. Ese nivel alto va a volver a eliminar a G1 con el 1 de S, manda 0 a la compuerta, y nuevamente se sigue el puesto. Por eso, aunque R recuperó el nivel alto de la salida Q, sigue manteniéndose en estado bajo, lo que reiteramos en el estado de reset. Esto ha sido todo por esta ocasión, espero les haya servido. Nos vemos en un siguiente contenido.